se instruyó acerca de una ceremonia que debía hacerse para buscar y remover toda la levadura que se encontrara en la casa antes del moedín de los panes sin levadura, como la preparación para la fiesta. O sea, este hecho se celebraba y era como decir la preparación previa para entonces celebrar la cena de Pesaj y luego entrar en el moedín de los panes sin levadura, que comienza el día siguiente de Pesaj, pero que realmente, si uno analiza, los panes sin levadura duran 8 días, realmente, porque no se comienza prácticamente a comer sin levadura desde el día 15, sino se comenzaba el ritual el día 13, para cuando llegase el día 14, entonces se comía los panes sin levadura en la cena de Pesaj, y luego se continuaba 7 días más sin haber nada leudado en la casa de los hebreos. Entonces, el día 13 se debía limpiar la casa de toda levadura, y esto era la preparación para la moedín. En hebreo, a esta ceremonia se le conoce como la Bedikat Hametz. Bedikat Hametz, que significa la búsqueda de la levadura. Entonces, yo voy a explicar qué hacían los hebreos para celebrar este hecho, la Bedikat Hametz, que era la búsqueda de la levadura. ¿Qué hacían los hijos de Israel ese día, el día de la búsqueda de la levadura? Por ejemplo, en una familia que es constituida por el hombre, la mujer y los hijos, la mujer comenzaba desde el día 10 a limpiar la casa de toda levadura. Se buscaba todo aquello que fuese leudado para sacarlo de la casa. Luego, el día 13, al entrar la noche del día 13, la mujer tomaba unos 10 trozos de panes leudados y lo colocaba en diferentes lugares en la casa. Ella salía y luego debía entrar el esposo con los hijos a buscar en todos los rincones de la casa donde la mujer había dejado los trozos de pan leudado. ¿Qué significado tiene esto? Recordemos que en el principio el pecado entró primero por la mujer. La mujer fue la que originó el pecado originalmente. Y luego entonces el hombre también pecó. Cuando la mujer le dio de comer al hombre del fruto que producía el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, por esta razón, la mujer ponía los panes leudados. Ahora, ¿por qué eran 10 trozos? Recordemos que los mandamientos que Yahweh le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, conforme a Éxodo capítulo 20, son lo que nosotros hemos conocido a través de la historia como los 10 mandamientos. Entonces, los 10 panes leudados, porque el pan leudado simboliza el pecado. Entonces, como 10 son los mandamientos que limpian el pecado de la persona, pues entonces cada trozo de pan representaba la violación de uno de los 10 mandamientos, lo que producía el pecado. Entonces el padre, el esposo y sus hijos entraban a la casa ya oscuro. El padre entraba, hermano, con una lámpara encendida. En ese entonces las lámparas que eran encendidas con aceite de oliva, una representación del Rúa. Entraba con una cuchara de madera
con una pluma y también entraba con un pedazo de tela de lino. Entonces, cuando el padre y los hijos, que es una representación de nuestro Abba y Yeshua HaMashiach, es como entrar al corazón del ser humano, del hombre, es lo que representa. Y entonces, cuando iban encontrando estos pedazos de pan leudado, símbolo del pecado, que ya explicamos, entonces tomaban la cuchara de madera y la pluma y sin tocar el pan, lo iban recogiendo y lo iban depositando en el lienzo que era de lino. Era un pedazo de un paño, como le conocemos aquí en la República Dominicana, un pedazo de lienzo, y entonces sin tocarlo con la mano lo iban echando en el lienzo de lino. Cuando encontraban estos 10 pedazos, entonces el padre lo amarraba y a la mañana siguiente, entonces el padre de la casa se dirigía hacia el templo en Jerusalén y allí había un lugar específico para echar estos panes, trozos de pan leudado, y fueran quemados. Entonces era como lo que simbolizaba era el hecho de quemar el pecado. Nosotros sabemos que el fuego es un elemento dentro de las escrituras para purificación. Entonces vamos a revisar qué significa estos elementos utilizados en el Salmo 119, 105, en Deuteronomio capítulo 21, verso 22 al 23, y luego Levítico 16, verso 4. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Cuando nosotros, este es un texto muy popular dentro del cristianismo, el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los antiguos, cuando iban a trasladarse en horarios nocturnos de un lugar a otro, siempre llevaban una lámpara encendida. La lámpara encendida simboliza la Torá, a través, cuando la escritura es revelada a través del Espíritu en el corazón. También servía para cuando una persona, por ejemplo, se trasladaba de noche, encendía esta lámpara, que el combustible de la lámpara es el aceite de oliva. Entonces ellos lo colocaban siempre como enfocando hacia el frente. Es como cuando una persona lleva un foco, lo que aquí le decimos foco, que generalmente cuando uno va caminando en lugares oscuros, enfoca hacia el frente. ¿Qué sucede? Que la luz en la oscuridad ahuyenta a las fieras nocturnas y le vas enseñando el camino por donde la gente debía caminar, pero también ahuyentaba a las fieras nocturnas. Precisamente eso es lo que hace las escrituras. Las escrituras también sirven para, como es lo que alumbra el corazón del hombre, para descubrir lo que es pecado, porque nosotros sabemos lo que es pecado, porque la Torá nos alumbra nuestro interior y nos hace conocer y saber qué es lo que es pecar. Y como dice el apóstol Juan en su primera carta, que el pecado es la violación de los mandamientos, o sea, la violación de la Torá. El quebrantar un mandamiento es pecado. Por ende, la Torá es la que nos enseña a nosotros por dónde debemos caminar. Ahuyenta las fieras nocturnas que simbolizan al reino de las tinieblas, pero también alumbran a nuestro ser interior y nos hacen ver aquello que a los ojos del Eterno es pecado. Entonces ahora seguimos con Deuteronomio 21, de los versos 22 y 23. Adelante, hermana Miriam. Shalom. Shalom. Dice Deuteronomio: si alguno ha cometido un crimen capital y el juicio de muerte está sobre él,
él es puesto a muerte y luego colgado de un árbol. Su cuerpo no permanecerá toda la noche en el árbol, pero tienen que sepultarlo el mismo día, porque una persona que ha sido colgada ha sido maldecida por Elohim. Así que no profanarás tu tierra, la cual Yahweh tu Elohim te está dando para heredar. Amén. Amén. Gracias, hermana Miriam. ¿Qué significa este texto? Eso fue lo mismo que pasó con Mashiach. Mashiach fue colgado de un madero y él llevó nuestras culpas. O sea, la cuchara de madera lo que simboliza es la muerte redentora de nuestro Mashiach. Amén. Entonces ahora vamos con la hermana Nuria, Levítico 16, pero el verso 4. Amén. Él te pondrá la túnica kadosh de lino, tendrá sus calzoncillos de lino sobre su carne, tendrá la banda de lino alrededor de él y estará usando el turbante de lino. Son vestiduras kadosh. Él lavará su cuerpo con agua y se los pondrá. Amén. Amén. ¿Qué significa todo esto? Ya vimos que lo que saca el pecado de nuestra casa es, primero, la revelación que el Rúa, el Espíritu de Yahweh, hace a nuestros corazones por la palabra. Lo primero que hace detectar es el ¿qué? El pecado. Es lo primero que hace. Lo segundo, la cuchara de madera y la pluma representa el sacrificio de Yeshua en el madero, que fue hecho para perdón de nuestros pecados. Y entonces las vestiduras de lino lo que representan es la obra sacerdotal de nuestro Mashiach en el madero. Entonces, ¿qué es lo que saca la levadura, que es el pecado de nosotros? Es primero el reconocimiento de que hemos pecado, porque si una persona no reconoce que es pecador, es evidente que no va a pedir perdón por pecado, porque no sabe que está pecando. Entonces primero viene la revelación del Rúa por la palabra, para luego entonces aplicar la obra del Mashiach como sacerdote en el madero. Eso es lo que saca de nosotros el pecado. Ahora bien, en los evangelios se registra un evento la noche de la última cena del Mashiach, donde lo que pasó allí es una representación de lo que nosotros dijimos que se llamaba el Bedikat Hamesh, que era la búsqueda de la levadura. Y el hecho entonces que cuando eso se producía, esa búsqueda, la levadura tenía que ser sacada fuera de la casa. Mateo capítulo 26, desde los versos 17 al 25. Aquí está detallado en las escrituras cómo el Mashiach cumplió este Moedín. Vamos a ver qué sucedió aquí y ustedes se van a dar cuenta lo que pasó. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres prepararnos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: maestro, dice mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mi discípulo. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Estoy en el 22. Así, adelante. Y entretecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor, yo. Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato,
ese me va a entregar. Bueno, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, más ay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ay, Padre, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Jesús, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Respondió Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad la copa. Y habiendo dado gracias les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. El 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros es el reino de mi Padre. Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Fíjense qué está pasando aquí. ¿Qué era lo que estaban celebrando ellos? No, esto no era la fiesta de Pesaj, la cena de Pesaj. No, esta era la búsqueda de la levadura. Era la noche anterior. El Mashiach está sentado. ¿Qué sucede? Que la costumbre en el antiguo Israel, no sé si hoy en día los judíos aún lo hacen, era que el anfitrión de la cena se sentaba, ¿verdad? Entonces los demás se sentaban acorde a sus edades. Por ejemplo, el de menor edad se sentaba a la derecha. Y iban así hasta por edad, hasta que el de mayor edad se sentaba a la izquierda del anfitrión. ¿Qué sucede? Que en esa cena, el de menor edad era Juan. Y estaba Juan sentado a la derecha del Mashiach. Pero a la izquierda estaba sentado Judas. Y Judas era que estaba comiendo con él del mismo plato. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Mashiach le dice, hay uno que me va a entregar. O sea, entre el grupo había uno que era el que estaba en pecado, que era Judas. Entonces, todo el mundo se está preguntando, pero Señor, ¿quién es? ¿Soy yo? ¿O eres tú? ¿O es este? ¿O es aquel? Entonces Judas le dice, Señor, soy yo. Y le digo, tú lo has dicho. Eres tú. Entonces, en otro texto de los evangelios dice que el Mashiach tomó pan, que en esa noche no se comía pan leudado. Dice que lo mojó. Al mojarlo, el pan se leudó. Y entonces, el pan leudado es el que Mashiach le da a Judas. Le dice, toma. Y haz lo que tú tienes que hacer rápido. Entonces, cuando Judas toma el pan está leudado. Porque en la antigüedad, lo que diferenciaba, oigan bien, lo que hacía diferencia entre un pan leudado y uno que no fuese leudado, era el tiempo en que la masa de la harina duraba sumergida en el agua. El agua es símbolo de las naciones. De las naciones que son naciones paganas, naciones cuyo Elohim no es el Elohim de Israel, lo que indica que cuando nosotros como creyentes en el Mashiach, primero estamos llamados a hacer panes sin levadura, porque la levadura tiene que ver con el pecado y tiene que ver con otra cosa que la vamos a ver más hacia adelante. Pero cuando nosotros nos sumergimos mucho en la cosa del mundo, fácilmente podemos quedar leudados. ¿Ustedes me entienden, hermano? O sea, el estar en mucho contacto con personas que no tienen la misma creencia tuya, fácilmente puede hacer que nosotros seamos arrastrados a hacer cosas como la hacen los que no temen al Elohim de Israel y los que no creen en Yeshua HaMashiach. Y eso trae a nuestra vida levadura. Porque cuando viene a ver, estamos nosotros haciendo lo que ellos hacen. ¿Ustedes me entienden? No, claro está, no es que uno no comparta con personas no creyentes,
o con familiares o vecinos o con amigos. Pero uno tiene que tener mucho cuidado en no dejarse arrastrar. ¿Ustedes me entienden? Por eso, por ejemplo, hay muchas mujeres que son creyentes, cuyos esposos son creyentes, que si se ponen a escuchar a mujeres no creyentes, fácilmente se encuentran las mujeres y también los hombres, porque eso puede suceder de un lado como del otro. Cuando viene a ver, uno se pone a escuchar consejos de un amigo o consejos de una amiga y empieza a actuar en base a esos consejos, y cuando viene a ver, es altamente probable que esos consejos no sean conformes a la verdad. Entonces caímos nosotros en levadura. En levadura. Entonces, cuando el Mashiach moja el pan se leudó, creció, y él se lo da a Judas. Y cuando Judas sale, es como cuando el padre salía con los hijos, con los panes leudados, envueltos en el lienzo de lino. ¿Ustedes me entienden? O sea que en ese momento el que estaba en pecado, en este caso un pecado de traición contra Yeshua, sale del grupo. Entonces la levadura es sacada del grupo. El que tiene la levadura, el que tenía el plan malévolo, el que tenía el plan de traición, aquel que estaba haciendo la cosa para sacar un beneficio, ganándose las monedas de plata, que luego entonces él se arrepintió, pero que ya era tarde. Entonces, de esa forma, Yeshua cumplió en este proceso, en esta noche, él cumplió lo que es la búsqueda de la levadura, la llamada Bedicá Jamés. Vamos a ver ahora otra cosa. ¿Qué produce la levadura? Yo busqué más o menos lo que tiene que ver con la elaboración del pan, para poder tener un poco de entendimiento de lo que produce la levadura en el pan, y vamos a ver cómo eso se tiene una aplicación espiritual. Dice este escrito que yo busqué: el proceso, la levadura es un ingrediente fundamental en el proceso de elaboración del pan, ya que realiza la fermentación. Es importante entender qué es la levadura, los procesos en los que ésta está implicada y qué es lo que la afecta en el proceso de fermentación, para así poder dominar los principios en la elaboración del pan y aplicarlo a cualquier receta. Se conoce como levadura o fermento cualquiera de los diversos organismos unicelulares eucariotas clasificados como hongo. O sea, la levadura es un hongo. La levadura se compone de organismos vivos, oigan bien, la levadura se compone de organismos vivos microscópicos. La levadura es capaz de descomponer la materia orgánica, generando que nuevos elementos, como el dióxido de carbono, el famoso CO2, y también alcoholes. Es un proceso llamado fermentación. La levadura produce enzimas capaces de descomponer diversos sustratos, principalmente los azúcares. La levadura de panadería o levadura de panadero es como se suele llamar a las cepas de levadura comercializadas para hacer pan y productos de panadería. En la fermentación es donde los azúcares y fermentables presentes en la masa que proceden del almidón se convierten en dióxido de carbono, CO2 y etanol, produciendo el levado del pan. La levadura panadera solo metaboliza almidones y azúcares y eso no afecta a la proteína como el gluten. O sea, que la levadura produce una alteración de descomposición. O sea, ¿qué es lo que hace la levadura? Descomponer. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Porque el pecado descompone en nosotros el carácter que nos hace a nosotros ser a imagen y semejanza de nuestro Creador. O sea, el eterno Elohim de Israel, cuando creó al hombre, lo hizo a su imagen conforme a su semejanza. Ahora bien, el pecado que entró a nosotros, lo que trajo fue un cambio, una descomposición de nuestra materia
que originó en nosotros un nuevo elemento, y este nuevo elemento es el pecado. Entonces, la levadura es una descomposición en la vida del hombre, en lo espiritual. ¿Por qué? Porque descompuso la imagen y la semejanza del Elohim de Israel que Él colocó en nosotros cuando nos creó. Por ejemplo, cuando el hombre miente, está descomponiendo eso que el Elohim puso en nosotros, porque Él no puede mentir, Él no miente. Pero el hombre aprendió a mentir por causa del pecado. Entonces ahí hay una descomposición. Estoy poniendo un ejemplo. El eterno Elohim de Israel es un Elohim de amor, de Ahava, de amor. Sin embargo, el hombre en su descomposición siente odio en su corazón. Eso es lo que produce la levadura del pecado. El pecado es una levadura que descompone, nos descompone de forma orgánica. Orgánicamente nos hace daño, nos afecta la imagen del Elohim en nosotros. Por eso es que el Eterno, cuando envía a su hijo y su hijo no pecó, es para traer el modelo de él a nuestras vidas, a través de la muerte del Mashiach, a través del Ruach y a través de la palabra. Por esa razón es que el Mashiach fue y vivió sin haber fallado, sin haber pecado, sin haber cometido ningún tipo de levadura en su vida, porque Él vivió conforme a como nuestro Abba quiere que nosotros vivamos. Entonces, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros odiamos, cuando nosotros levantamos falsos testimonios, cuando nosotros adulteramos, fornicamos, cuando nosotros practicamos idolatría, envidia y todo ese tipo de cosas, eso es una levadura del carácter del Elohim en nuestras vidas. Es una descomposición. Entramos en un estado de descomposición. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viviendo una vida de levadura, una vida leudada. Sin embargo, el Eterno lo que quiere de nosotros es que nosotros vivamos una vida sin ningún tipo de levadura, que nosotros saquemos esa levadura de nuestras vidas para que nos parezcamos a Él, sin ningún tipo de descomposición orgánica, sin ningún tipo de alteración, de cómo Él nos creó, porque Él creó al hombre sin pecado. Y el pecado lo que trajo a nosotros fue una levadura, una descomposición. Entonces, el pan sin levadura es utilizado dentro de la Torah para consagrar y separar. También el pan sin levadura era untado con aceite de oliva. Los creyentes en el Mashiach debemos ser consagrados y separados. El pan sin levadura representa la consagración. Y vamos a ver en Levítico capítulo 8, del 1 al 2, y luego va a leer los versos del 26 al 27. Número capítulo 29, verso 2 y verso 3. Número capítulo 6, del verso 1 al 21. Levítico capítulo 2, verso 1 al verso 4, y después va a leer del 14 al 16, en Levítico 6 del 14 al 18, en Levítico 7 del 11 al 12. Adelante. Levítico 8, verso 1 y verso 2, y luego el verso 26 y verso 27. Amén. Y Yahweh dijo a Moshe: toma a Aarón y a sus hijos con él la vestidura, el aceite de la unción, el novillo para la ofrenda de pecado, los 2 carneros y la cesta de masá. Ajá, los versos 26 y 27 dicen: de la cesta de masá que estaba delante de Yahweh, él tomó un pedazo de masá, una torta de pan aceitado y una
olea y los puso sobre la grasa y sobre la pierna derecha. Entonces él lo puso todo en la mano de Aarón y en la mano de sus hijos, lo meció como ofrenda mecida delante de Yahweh. Amén. 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 Ahí, Señor, el pan era un pan sin levadura, untado con aceite. Eso simboliza el creyente que es ungido. ¿Ustedes me entienden? El creyente ungido. Eso es lo que significa. Número 29 del 2 al 23. Como los cautos de olor agradable, al Adón ofrecerá un becerro, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por el becerro, 4 kilos por el carnero. Amén. Número 6 del 1 al 21. Bien. Dile a los hijos de Israel, Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, cuando sea hombre o mujer, que haga un voto especial, el voto del Nazir. Dedícanse así con pureza a Yahweh. Se abstendrá con pureza de vino o cualquier otro licor intoxicante. No beberá vinagre de ninguna de ambas fuentes. No beberá jugo de uvas y no comerás uvas ni pasas. Por el tiempo que permanezca nazareno, no comerá nada derivado de la vid, ni aun la cáscara de uva o la cera. Por el tiempo de su voto como nazir, no se rapará la cabeza, hasta el final del tiempo, cual se ha dedicado así a Yahweh. Será una persona kadosh, dejará crecer largo el pelo de su cabeza. Por el período del voto por el cual se ha dedicado así a Yahweh, no se acercará a un cadáver. No se harán inmundo por su padre, madre, hermano o hermana cuando ellos mueran, puesto que su dedicación a Elohim está sobre su cabeza. Por todo su tiempo de su voto de Nazir será kadosh para Yahweh. Cuando alguien junto a él muera muy repentinamente, así él profana su cabeza dedicada, entonces se rapará la cabeza en el día de su purificación, se la rapará el 7º día. En el 8º día traerá 2 palomas o 2 pichones al Cohen o a la entrada del tabernáculo del testimonio. El Cohen preparará una como ofrenda de pecado y la otra como ofrenda quemada, y así hará expiación por él, considerando que pecó a causa de la persona. Ese mismo día dedicará su cabeza. Dedicará para Yahweh el periodo completo de ser nazir, trayendo un cordero en su primer año como ofrenda de culpa. Los días anteriores no serán contados, porque su dedicación se profanó. Esta es la ley para el nazir cuando su periodo de dedicación haya terminado. Será traído a la entrada del tabernáculo del testimonio, donde presentará su ofrenda a Yahweh, un cordero en su primer año sin defecto como ofrenda quemada, una cordera en su primer año sin defecto como ofrenda de pecado, un carnero sin defecto como ofrendas de shalom, una cesta de masac, hogadas hechas de harina fina mezclada con aceite de oliva, obleas sin levadura untadas con aceite de oliva, su ofrenda de grano y ofrendas de libación. El Cohen los traerá delante de Yahweh, ofrecerá su ofrenda de pecado, su ofrenda quemada, y su carnero como sacrificio de ofrendas de shalom a Yahweh, con la cesta de masad. El Cohen también traerá la ofrenda de grano y la ofrenda de libación que van con la ofrenda de shalom. El nazir
rapará su cabeza dedicada a la entrada del tabernáculo del testimonio. Tomará el pelo removido de su cabeza dedicada, y lo pondrá en el fuego debajo del sacrificio de ofrendas de shalom. Cuando el carnero haya sido cocido, el Cohen tomará su espaldilla, una hogaza de masac de la cesta y una oblea sin levadura, y los pondrá en las manos del nazir, después que él se haya rapado su cabeza dedicada. El Cohen los mecerá como ofrenda dedicada delante de Yahweh. Esto es apartado para el Cohen, junto con el pecho para mecer y la pierna alzada. Después de eso, el nazir puede beber vino. Esta es la ley para el nazir que hace un voto y para su ofrenda para Yahweh por ser nazir. Además de cualquier cosa más para lo cual tiene suficientes medios. Para observar cualquier voto que él haga, lo hará conforme a la ley para el nazir. Amén. Amén. Hasta las personas que hacían voto nazareo tenían que ofrecer pan sin levadura. Y el voto nazareo es algo tan tremendo dentro de la Torá, que cuando una persona estaba en el voto nazareo era comparable espiritualmente al Cohen Gadol, o sea, al sumo sacerdote. El Levítico 7, del 11 al 12. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracia, ofrecerá por sacrificio de acción de gracia tortas sin levaduras, amasadas con aceite, y hojadres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Ok. ¿Cuál es el otro? Hermana Adriana Favela, me parece que tiene Levítico 6 del 14 al 18. Amén. Esta es la ley para la ofrenda de grano que los hijos de Aarón ofrecerán delante de Yahweh, delante del altar. Tomarán de la ofrenda de grano un puñado de su harina fina, algo de su aceite de oliva y todo el incienso que está en la ofrenda de grano, y harán que esta porción de recordatorio suba en humo del altar como aroma fragante para Yahweh. El resto de ella la comerán Aarón y sus hijos. Será comida sin levadura en un lugar kadosh. Ellos la comerán en el patio del tabernáculo del testimonio. No se horneará con levadura. Yo la he dado como porción de ellos de mi ofrenda hecha por fuego, como la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa. Es especialmente kadosh. Todo varón hijo de Aarón puede comer de ella. Es su parte de las ofrendas para Yahweh, hechas por fuego por todas las generaciones. Cualquier cosa que toque esas ofrendas se convertirá en kadosh. Amén. Amén. O sea que la comida de los kohanim, de los sacerdotes, era pan sin levadura. Levítico 2, Verso 1, verso 4 y verso del 14 al 16. Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Adón, su ofrenda será de flor de harina, sobre el cual echará aceite y pondrá incienso. Ajá. Cuando ofrezca una oblación de ofrenda de cereal cocida al horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, o de hojaldres sin levadura, untados con aceite. Pero si ofreces al Adón una ofrenda de cereal de los primeros frutos, ofrecerás espigas verdes tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados como ofrenda de cereal de tus primeros frutos. Luego echarás aceite y pondrás incienso sobre ella esa ofrenda de cereal. Y el sacerdote quemará como memorial parte de los granos desmenuzados con su aceite y con todo su incienso, es ofrenda encendida para el Adón. Amén. Ok, gracias Geraldine, gracias a cada uno de los hermanos. Entonces se fijan en los sacrificios, en los holocaustos que se ofrecían, que se ofrecía el pan era sin levadura. Todos estos sacrificios representan al Mashiach, pero también representan a los creyentes. Cuando nosotros somos llevados al altar, es sin levadura, hermano.
porque la levadura representa el pecado. Por ejemplo, el pan sin levadura es una señal de la separación divina de Israel de la vida de esclavitud en Egipto, o lo que es hoy en el mundo. El que está en pecado está bajo la esclavitud de Satán. Ahora, cuando usted vive una vida sin levadura, conforme a la verdad, entonces nosotros no estamos bajo la esclavitud de Satán, sino que estamos bajo la cobertura de nuestro Elohim. Vamos a ver ahora varios textos dentro de la escritura, dentro de del Brit Hadasha, o sea, del pacto renovado, de los evangelios, como muchos lo conocen, con relación al Mashiach. Marcos 8, verso 14 al verso 15, Mateo 16, del 5 al 12, Primera de Corintios 5, del 7 al 8. Adelante, hermana Nuria. Vamos a ver la levadura de Herodes. Amén. Ahora los talmidim habían olvidado traer pan y solo tenían uno con ellos en el bote. De modo que cuando Yahshua les dijo, cuídense, guárdense del hametz de los perushim y del hametz de Herodes. Ellos pensaron que lo decía porque no tenían pan. Amén. Amén. Ahí, ¿por qué habla de los perushim y de Herodes? Primero, porque los perushim enseñaban una adulteración escritural. El Eterno había dicho al pueblo de Israel en su periodo en el desierto que a la Torah no se le podía ni añadir ni quitar. Cuando uno le añade o le quita las escrituras, eso es levadura. Y Herodes, además de ser un pecador, estaba en levadura porque él no, al no ser de los hijos de Israel, él no podía reinar en Israel. O sea, él era un impostor. O sea que cuando uno ocupa un cargo que no le corresponde, eso es levadura. Y cuando se enseña la Torá, que era lo que hacían los perushim, eso también es levadura. Quitar o añadir es levadura. Mateo 16, del 5 al 2. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua le dijo, mirad, guardaos de las levaduras de los perushim, de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Yeshua le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuánta canasta o cesta recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Amén. Sus doctrinas. La gente que habla... Duro eso, maestro Yera. Duro ese pasaje bíblico, está durísimo. Claro, porque que hay mucha levadura. Gente que adultera las escrituras, adultera la verdad y la usan de forma equivocada. Los hijos de Israel, ¿sí? Y por lucro. Por lucro, exacto.
Entonces los hijos de Israel tomaron al salir de Egipto la masa de hacer el pan antes de que ésta se leudara, ya que no podían permanecer más tiempo en Egipto. No había tiempo para que esa masa de pan se leudara e hiciera efecto. Según Éxodo 12, 34 y 39. Nosotros como creyentes debemos huir de los caminos del mundo y sus filosofías humanas, que son levadura contraria a la palabra de verdad, que es la Torá de Yahweh. Primera de Corintios 5, del 7 al 8. Así que echen fuera esas viejas levaduras que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de la pesa, porque Yahshua, el Cordero de nuestra pesa, fue muerto en sacrificio por nosotros. Así que debemos celebrar nuestra pesa con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con vieja levadura ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. Amén. Amén. Ahora sí, hermano Willy. Entonces, fíjense cómo es enfático la Torá, el Rashaul nos está hablando de la vieja levadura. O sea, cuando éramos pecadores, cuando estábamos en pecado, esa vieja levadura tiene que quedar atrás. Hay gente que tenemos todo que ser nueva levadura. Y es evidente que el Rashaul está dando el verdadero trasfondo espiritual que tiene la cena de Pesaj y la celebración de los panes sin levadura. Es evidente que todas las cosas que Yahweh mandó tienen una enseñanza espiritual. Primero dice que Mashiach es nuestro Pesaj, la palabra Pesaj lo que significa pasar por alto. O sea que a través de Mashiach nuestros pecados fueron pasados por alto, pero a la vez todas esas cosas tienen que quedar atrás porque nosotros somos una nueva masa. O sea, cuando dice una nueva masa, está diciendo que nosotros somos panes, pero sin levadura. Sin levadura, sin pecado, sin ningún tipo de alteración. Está hablando de una levadura de sinceridad y de verdad. El creyente ante Yahweh, no ante los hombres, ante Yahweh, ante el Mashiach. Tenemos que ser sinceros y vivir en la verdad. O sea, es levadura ocupar una posición que no nos ha sido dada, como Herodes. Es una levadura las falsas enseñanzas, las personas que le sacan beneficio al enseñar la Torá. Por eso a mí no me interesa, yo hago esto por amor al Eterno. A mí no me interesa que nadie me dé nada, porque lamentablemente eso, cuando uno recibe algo, puede hacer que la persona que te lo dé no te lo dé con malicia, pero eso puede traer problemas a la gente. Entonces, los fariseos y los saduceos habían enseñado muchísimas cosas para sacarle dinero a la gente. Y Yahweh no dio la Torah para eso, para obtener beneficio, sino para que la gente le conociera a Él y procediera al arrepentimiento y viniera a Él y cambiara su vida. Entonces la levadura también tiene que ver con el añadir, con el quitar, con la malicia, con la mentira, con la manipulación. Tiene que ver con muchísimas cosas, la levadura de este mundo. Entonces Yahweh nos dio al Mashiach para ser nosotros limpios de toda esa levadura. La levadura tiene que ver con todo lo que es pecado, pero nosotros estamos llamados a ser panes sin levadura. Por eso así, como cuando la masa de harina duraba mucho tiempo debajo del agua, eso leudaba. Así, por eso no podemos nosotros estar muy sumergidos en las cosas de este mundo, porque eso nos trae a nosotros
muchísimos problemas. Entonces, en los 40 años, ya para finalizar, en los 40 años que los hijos de Israel estuvieron en el desierto, fueron alimentados con el maná, según nos dice eso del 16 al 1 al 30. El maná vino como causa de que los hijos de Israel le creyeran y le obedecieran al Eterno. Pero yo tengo un texto aquí en una Biblia que yo tengo acá, en una Torah, que la quiero leer en esta versión para que se entienda un poquito mejor. Dice Número, en el capítulo 11, los versos del 7 al 8, dice: el maná era como una semilla de cilantro y el color como de bedilio. El pueblo salía para recogerlo, lo molían o lo machacaban en mortero, entonces lo cocían en calderos y hacían panes que sabían dulce como torta horneada con aceite de oliva. O sea que el maná, que es pan del cielo, las escrituras nos enseñan que ellos lo tomaban, lo molían, lo machacaban en mortero y hacían panes sin levadura. Como el maná fue lo que el pueblo comió, el pueblo de Israel comió en el desierto, ellos hacían del maná pan sin levadura. Entonces, yo le voy a pedir a mi hermana Adriana Favela, para terminar, que me lea en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, del verso 25 al verso 39, para que nosotros entendamos quién es el pan que nos alimenta. Juan 6. Cuando le encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Yahshua respondió: sí, en verdad, yo les digo que ustedes no me están buscando porque yo hice señales milagrosas, sino porque comieron todo el pan que quisieron. No trabajen por la comida que pasa, sino por la comida que se queda para vida eterna, la cual el Ben Adam les dará, porque en este Elohim el Padre ha puesto su sello. Así que le dijeron: ¿qué debíamos hacer para poner en práctica las obras de Elohim? Yahshua respondió: aquí está lo que las obras de Elohim son, confiar en el que él envió. De modo que le dijeron: ¿qué milagro harás para nosotros, para que podamos ver y confiar en ti? ¿Qué obra puedes hacer? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como dice en el Tanaj. Él les dio pan del cielo para comer. Yahshua les dijo: sí, en verdad. Yo les digo que no fue Moshe quien les dio pan del cielo, pero mi Padre les está dando el pan genuino del cielo, porque el pan de Yahweh es el que viene del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Adón, danos de este pan de ahora en adelante. Yahshua respondió: yo soy el pan que es vida. El que venga a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí confíe nunca tendrá sed. Yo les dije que ustedes han visto, pero aún no confían. Todos los que el Padre me dé vendrán a mí, y los que vengan a mí no los echaré afuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos los que él me ha dado no pierdan ninguno, sino que debo resucitarlos en el último día. Amén. Amén. Gracias, hermana. Entonces, verdaderamente, Yeshua es el pan que bajó del cielo. Me impacta mucho de este texto cuando ellos le preguntan: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo le dio a comer. Y Yeshua le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da
el verdadero pan. O sea que el verdadero pan leudado, es Yeshua, es nuestro Mashiach. Porque el pan que da es aquel que descendió del cielo y el que le da vida al mundo. Y ellos le pidieron, danos de ese pan. Entonces él les enseñó que el pan era él y que todo tenía que ver en que le creyéramos a él, porque así como el Eterno le dio el maná y el maná lo sustentó por 40 años, pues el verdadero pan sin levadura que nos sustenta a nosotros es Yeshua HaMashiach. Él es nuestro sustento, él es nuestro pan. Él es el pan que da el Padre, el pan verdadero, el pan de vida. Entonces, nosotros tomamos de él y tenemos de seguirle a él, seguirle los pasos, creerle a él, porque él es el verdadero pan. El pan sin levadura, el pan sin alteración, el pan que da vida, el pan que nos dio el Padre, para que entonces, como dice, los que vengan a mí son míos y yo no lo echaré fuera, y en aquel día yo los resucitaré. Entonces, mis hermanos, lo que nos ayuda a nosotros a hacer panes sin levadura es el Mashiach, como lo hemos venido viendo desde el principio. Él es el pan que echa fuera la levadura por la palabra, por el Rúa, por su sacrificio en el madero. Él es nuestro verdadero pan. Ahora nosotros estamos llamados a vivir sin ningún tipo de levadura. No le podemos ni añadir ni quitar a las escrituras, sino obedecerlas tal y creerlas tal como Él las dio. Y así pues nosotros podemos ser la nueva levadura, la nueva masa a la que se refiere el Ra Shaul en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, en los versos 7 y 8. Hasta aquí, mis hermanos, este estudio de los panes sin levadura. Si hay alguien que tenga alguna pregunta o alguien que quiera hacer algún comentario, adelante. Morey, diga. Está muy interesante este tema, muy interesante. Mientras tú hablabas ahí, pues yo recibía revelación del Elohim, de nuestro amado Yeshua, y tú sabes que la levadura, el pan sin levadura, al igual que todos los elementos que los Kohanim preparaban para la ceremonia sacerdotal, podemos entender que una de las características del pan sin levadura también era representar lo que es no tener hipocresía. La hipocresía es el pan con levadura. O sea que, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando ustedes se van a un huerto o una agricultura, usted va donde un agricultor y le dice, yo quiero, por ejemplo, de esas semillas que son de tierra y que se dan como grano. Por ejemplo, sea guandul, que le llamamos aquí en República Dominicana, habichuela, o cualquier otra clase de grano. Y ustedes buscan en las baquetas y hay baquetas que se ven muy parecidas a la auténtica cuando están llenas, que tiene el grano sólido. Pero usted aprieta esa baqueta y de momento siente que lo que tiene es comprimido aire y está vacía, pero hace un parentesco idéntico a la que está llena con el grano cuando usted la aprieta. Porque cuando usted comienza a descascarar este grano, que le llamamos aquí para poder hervirlo y hacer un guiso, que lo comemos con arroz, esa baqueta, muchas baquetas de esas están vacías. Entonces eso significa no es lo genuino, no es lo real, es hipocresía. Entonces el pan sin levadura representa también, el pan sin levadura te da a entender que es en contra de la hipocresía, y el pan con levadura es hipócrita.
Amén, sí, así es. Incluso nosotros vivimos en un mundo que es verdaderamente leudado, porque leudar es adulterar algo que tiene un patrón natural, y nosotros vivimos hoy en día donde por ejemplo, la agricultura está muy adulterada, la medicina está muy adulterada, incluso a Satán, que Yahweh lo reprenda, ahora quiere hacer que la gente coma carne sintética, que eso sigue siendo una adulteración. Los pecados sexuales son adulteraciones, el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, todo ese tipo de cosas son levaduras, son cosas leudadas. La hechicería, la brujería, la idolatría, todo eso es levadura, es leudar, es quitar la esencia. Cuando la persona le echan agua a la leche, eso es leudar. La persona también, que ahora dañan hasta la miel de abeja, la mezclan con un sinnúmero de cosas, todo eso es levadura, es adulterar, porque la levadura lo que hace es adulterar algo que es natural, y todo eso lo trajo a Satán y el pecado a nosotros. Pero ya uno quiere a nosotros originales, nos quiere como al principio. Amén. ¿Alguien más? Estaba muy duro, maestro, está todo claro, estaba digerible para los cinturones blancos. Que para los cinturones blancos. Que volvemos a las raíces hebreas y celebran Pesa y no están circuncidados, y ellos dicen que eso no es que ya eso está abolido. O sea, yo no entiendo eso. No, eso no está abolido, hermana. Lo que pasa es que todo lo que es levadura es la gente que quiere imponer criterio contrario a lo que el Eterno estableció. Todo lo que sea desobediencia de la Torah es levadura. Y ese es el problema. El problema es que muchas personas queremos mantenernos en nuestras propias opiniones. Y no es así. No es así. Lamentablemente, hay personas que creen ese tipo de cosas, malinterpretando al Rab Shaul, porque Rab Shaul habla cuando él dice como que los judíos se jactaban de la circuncisión. Hay gente que creen que Rab Shaul está diciendo no te circuncide. No, lo que Rab Shaul está queriendo enseñar es que aunque una persona sea circuncidada del prepucio, pero en su corazón hay jactancia, hay soberbia, eso es pecado. Eso es pecado, o sea, la jactancia, la soberbia, el egocentrismo, el creerse que yo soy, no, porque era algo que usaban mucho los judíos en esa época, no, porque yo estoy circuncidado. Sí, pero si tú estás circuncidado, pero tú violas la Torah. Eso, o sea, no guarda Torah, no tenga. Exacto, o no que no la guarda. Hay personas que, hay cosas que sí lo hacen y hay otras que no. ¿Usted me entiende? Entonces, sí, de hecho me preguntaron que si yo estaba en la ley mosaica, entonces yo le pregunté, ¿y hay otra ley? O sea, porque fue lo que el Eterno le dijo a Moisés, lo que nosotros, a los mocheros, lo que nosotros tenemos que vivir hoy, o no hay maná. Exacto, y yo le voy a dar otro dato, hermana Juana. Mire, hay gente que ellos, por ejemplo, cuando estábamos en el cristianismo, los cristianos hablan mucho del evangelio. Yo soy evangélico, y los evangelios, pero Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 dice que el evangelio fue dado en el monte Sinaí. O sea, que el verdadero evangelio es lo que ellos le llaman la ley de Moisés. Entonces ellos dicen, no, porque no estamos bajo la ley, pero somos evangélicos.